Procurador, me llama la atención lo que han dicho algunos medios de comunicación en relación a la postura que usted ha adoptado en relación a Godofredo Miranda, este comisionado de la PNC que está acusado de ocultar información en trasiego de drogas, ¿no?, desde Costa Rica. Algunos medios han dicho, Oscar Luna dio un espaldarazo al subcomisionado Godofredo Miranda, ¿no?, porque usted está pidiendo que se le respete su dignidad. Sí. Lo que ocurrió... ¿Qué pasa en este caso, digamos? Es que extraña un poco que el procurador salga en defensa. No, lo que pasa es que acuérdense que yo voy a defender los derechos de todas y todos en igualdad de condiciones. El señor... Pero este señor, digamos, a lo mejor es culpable, a lo mejor es culpable, y sí, a lo mejor ha afectado a mucha gente, claro, ¿no?, con la droga. Lo que ocurrió fue que llegó el abogado de él, no me recuerdo, el licenciado Bennett, no me recuerdo, algo así, creo que se llama Pérez, no sé si, bueno. Pérez Bennett, que iba a llegar a presentar una denuncia porque se le estaba afectando derechos a su patrocinado, que era el comisionado Godofredo Miranda. Y efectivamente, pues yo le recibí la denuncia, el texto de la denuncia lo que hacía referencia era a que se le estaba haciendo un procedimiento donde se le había negado el acceso a la información al respetable abogado, y además porque en un procedimiento disciplinario, según lo manifestaba la denuncia, en el procedimiento disciplinario estaban participando personas que también como que estaban siendo investigadas por algo, y sentía como que no había imparcialidad y que se estaban parcializando los investigadores en contra del comisionado Miranda, y que debido a eso pues se estaban haciendo algunas publicaciones, imágenes de él. Ante eso, pues efectivamente cuando me entrevistaron, lo que pasa que creo que se publicó lo que quizás yo hice referencia porque da la impresión, digamos, como que va un abogado, le cuenta un cuento y el procurador sale y provoca un efecto, ¿no? Porque cuando usted habla provoca un efecto. Exacto, sí, pero yo incluso llegó a decir el director de la policía que no va a archivar el caso No, claro, es que no tiene por qué archivarlo. Es que de entre las cosas que yo dije cuando llegaron fue que a él es que aquí en este país, persona que comete un ilícito debe de ser investigado, es que no debe de haber impunidad, pero yo insisto que debe respetarse el debido proceso. A toda persona se le tiene que respetar el debido proceso, por eso hay garantías procesales. Y en este caso, dentro de todo lo que quizás me interrogaron a mí en esa entrevista, hice referencia a que también está de por medio la dignidad de la persona, el honor de una persona. Y mientras una persona no ha sido oída y vencido juicio y no ha sido condenada, pues sí opera la presunción de inocencia, que es una garantía constitucional. Y por lo tanto, creo pues de que sí merece que también se le respete a todas las personas, independientemente que sea delincuente o no sea delincuente, independientemente de que haya cometido. Ahora, no. Yo entiendo el rol de la Procuraduría, que si alguien pone, digamos, una solicitud ante la Procuraduría, el procurador debe responder. ¿Qué pasa, digamos, con los miles y miles y miles de afectados en sus derechos por la delincuencia, por gente que comete delitos en nuestro país, por gente que entra drogas al país, por gente que asalta y todo? Esta gente, digamos, como que no tuviera quien los defienda, ¿no? De alguna forma. Las víctimas. Las víctimas. Y hago referencia a esto porque la Procuraduría de Derechos Humanos emitió un dictamen en relación a la situación de las cárceles femeninas en nuestro país. Sí. ¿Ya? Y usted y el procurador pide, digamos, cierto, que se dignifique y se humanice las cárceles femeninas en nuestro país. Pero también yo pregunto, ¿qué pasa con las víctimas de la delincuencia que todos los días suman cientos y cientos y cientos, que son robadas, asaltadas, violadas, despojadas de un ser querido, del hermano, del padre, del hijo, de todo? Y esa gente está absolutamente, ni siquiera llega a ningún lado a pedir nada porque tiene miedo. Están en el peor de los miedos, ya en el peor de las debilidades. Procurador, estamos viendo una situación terriblemente fuerte en este momento. Lo siento como periodista, lo palpo como periodista, lo conozco a través de los correos y las cartas que la gente envía, y pareciera, digamos, que aquí hay demasiada gente, obviamente, violada en sus derechos humanos, porque una víctima de una delincuencia es violada en sus derechos humanos y aparentemente no tiene ningún tipo de defensa. Y no conozco ni siquiera, digamos, aquí hay hasta organizaciones en defensa a los presos de los delincuentes, y no hay una organización en defensa de las víctimas de la delincuencia. No, es que aquí hay que separar quizás
o distinguir algunas funciones. En primer lugar, la función del procurador es garantizar y velar porque los derechos humanos de todas y todos en este país se respeten. Punto uno. Ahora, ¿quién es el principal responsable a quien le corresponde directamente garantizar los derechos? Es al Estado. Cuando se comete un hecho, que aquí se cometen permanentemente los homicidios, que son producto de la violencia social, de la delincuencia común, del crimen organizado, ahí en esos casos, que son hechos, digamos, comunes, delitos, tiene su competencia la Fiscalía, que es la que representa precisamente a las víctimas para investigar el delito. Si en ese hecho participa el Estado, pues intervengo yo como Procurador de Derechos Humanos, ¿ya? Ahora, no significa que por eso yo no me voy a pronunciar. Por ejemplo, yo me estoy pronunciando permanentemente por las políticas de seguridad en este país, porque precisamente se están dando a cada momento no solamente homicidios, extorsiones, violaciones, robos, etcétera, y todo eso afecta a la seguridad pública. Y yo me pronuncio en favor de quién es el pronunciamiento, en favor de las víctimas, porque este país necesita precisamente que se le garantice su libertad, su seguridad. Ahora, claro, lo que ocurre es que, por ejemplo, en el caso de las personas privadas de libertad, el Estado tiene responsabilidades con respecto a las personas privadas de libertad que ya han sido sometidas a la justicia. Pero tiene más responsabilidad en la sociedad como tal, en la sociedad que vive quizás más presa que los mismos que están en la cárcel. No, claro, por eso, pero en el caso específico de los privados de libertad que ya fueron juzgados, ellos tienen sus derechos también. El hecho de que estén condenados a 25, 30, 10 o a los años que sea, tienen sus derechos. Y sus derechos que están reconocidos en la Constitución y en la ley. Por eso tenemos la ley penitenciaria. Si no, entonces, ¿para qué estaría la ley penitenciaria y otros principios de las Naciones Unidas que hacen referencia a eso? Y es al Estado al que le corresponde velar por los derechos de las personas privadas de libertad. Ahora, pero también al mismo tiempo el Estado tiene responsabilidad para garantizar los derechos de las víctimas, y por eso la Fiscalía y la Policía tienen su rol de seguridad pública. Ahí es donde está de por medio la seguridad ciudadana, la seguridad pública, seguridad ciudadana. Entonces, prácticamente estamos hablando de derechos de las víctimas y derechos de las personas privadas de libertad. Pero no hay voz de las víctimas. Claro que sí, claro que sí. Hay más voz de los victimarios que de las víctimas en nuestro país. Bueno, es decir, claro que sí hay voz. Hay incluso movimiento. Por ejemplo, ahorita se está hablando de una reparación para las víctimas que han sido por diferentes hechos que han cometido a través de la historia, delitos, hechos graves de lesa humanidad, desaparecidos. Hoy hay un pronunciamiento de la Corte también para que se investigue el caso de desaparecidos. Las víctimas tienen derecho a saber, a conocer, derecho a indemnización, derecho a reparación. Derecho a restitución. Tiene una persona que fue asaltada o le mataron por efecto de delincuencia, le mataron a su hermano, derecho a que el Estado le resarza los daños que se le hicieron, porque no hay seguridad en el país, porque no hay una policía que funcione, una fiscalía que funcione, un sistema de justicia que funcione. No, o sea, la reparación e indemnización a que tienen derecho las víctimas tiene que ver lo que en derecho penal se llama la responsabilidad civil. Lo que ocurre es que la Fiscalía, cuando va a presentar un requerimiento fiscal que hace una imputación a una persona por un delito, debe de también plantear y comprobar lo relativo a la responsabilidad civil, o sea, plantear la acción civil para la reparación de daños y perjuicios a las víctimas, pero no directamente por el Estado. Su pregunta es muy interesante y muy ilustrativa, porque el Estado, de conformidad con la ley, no es el que le va a dar a reparar. Debería de hacerlo, ese es otro punto. Pero quien tiene el deber de reparación, allí, es decir, estoy hablando de delitos comunes, que no se me vaya a confundir. En delitos comunes es el imputado el que está obligado. Y por ahí en el Código Penal habla que para tener derecho a ciertos beneficios de libertad condicional o libertad condicional anticipada, necesita haber reparado a la víctima en sus daños. Pero cuando se trata que es el Estado el que participa directamente en un hecho, en una desaparición forzada, el caso de niños y niñas desaparecidos y muchos otros hechos en donde participa el Estado, que nosotros los vemos dentro de la Procuraduría, allí el Estado sí tiene la obligación de reparar a las víctimas, porque es el Estado el funcionario, la autoridad,
está actuando en representación del Estado. Ahí sí el Estado tiene responsabilidad. Entonces, vemos pues allí pues que hay una situación en donde podemos identificar cuando estamos en presencia de lo que son los derechos de las víctimas propiamente tal y también los derechos que tienen las personas privadas de libertad. Pero sí, las víctimas tienen también el derecho a exigir reparación, incluso hasta también la Constitución plantea... Pero tenemos un Estado que no